Uno, ese grupo ese es como Carolina. ¿Qué? Esa G. Ah, sí. Creo. Que ese grupo, pero... Hola, profe, sí soy yo. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo está? ¿Cómo sigues? Bueno, ya todos muy recuperados, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, me Ya alegra. actuaron los antibióticos en mi esposo y ya por lo menos ya se levantó de la cama ayer. Ajá, Ya mucho mejor. mucho mejor. Ah, Sí. bueno. Está saliendo de esa. ¿Que no tenía vacuna? No, apenas lo priorizaron esta semana porque él tiene 41 años. Ah, ya. Claro. Entonces, bueno, ahora toca esperar un tiempito para poderlo vacunar. No se puede, claro. Hay que esperar unos días para Sí, cuando señor. ha tenido COVID para poderse vacunarse. Sí. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, ya está saliendo del problema. Sí, ya estamos saliendo, gracias a Dios. Fue ¿Tú bien. tuviste algo? No. Pues a mí me dio, pero afortunadamente nada más perdí el olfato y el gusto y como los primeros días de Ajá. como la incomodidad en el cuerpo, pero no nada pues como muy Como suave, sí. sí, como suave. Es que hay gente que le da suave y otro que les da mortal. Esa es una Sí. cosa rarísima, esa de recoger eso. Ah, Sí, aquí en la casa nos dio a mi hijo mayor, a mi esposo y a mí, ave y madre. a los tres nos dio distinto. ¿Y dónde lo podrían haber cogido? No, ni idea. Ni idea. Ese es lo mismo de siempre. Ni La idea. gente lo coge y no sabe dónde. Ni idea. Y se cuidan y de pronto. Sí, Eso es una cosa. muy Qué duro ese vaina esta virus. vaina. Sí, Este virus sí es un desastre. nos tiene muy fregado Pegado al país, al mundo. Eso es una. a todos, sí. Y se levantan las restricciones y comienza otra vez a aparecer y a crecer el virus. Y, qué desastre. Sí, es muy, muy complejo. Bueno, ahí comenzamos a llevar la gente. Sí, Sí, esperamos hasta las 7:10, 7:15. listo, profe, aquí estoy atenta. Listo. Gracias, Carolina. Se ha ido. Muy buenas noches, compañeros y profe. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos, bendiciones. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Profe, una pregunta. Dígame, sí, ¿quién habla? Mira, habla con Carlos Holmes. Carlos, sí, Carlos, dime. Es para hablarle del tema del contrabando. O sea, por medio del Sí, contrabando,
Es por hacerle una pregunta sobre el tema del contrabando. Sí, ¿qué pasa? Pues por medio de él es que se ha logrado independizar Latinoamérica cuando se traían las ¿Por armas qué? escondidas de la ruta de los españoles y no sé por qué todavía es como tan satanizado si por medio del contrabando es que se han logrado tantas cosas. Sí, la verdad de las cosas es que el contrabando pues tiene muy pocas razones para ser considerado un delito, ¿no? Eh, Simplemente surge porque un gobierno cualquiera decide que no pueden entrar los productos extranjeros a un país sin pagar unos altos impuestos de aduanas, por ejemplo, o que ciertos productos para proteger la industria nacional no pueden ser importados. En fin, por distintas razones, los estados pueden imponer restricciones al comercio con otros estados. Y para garantizar que eso se cumpla, que no exista importación de otro país de productos prohibidos o que no paguen los impuestos altos de aduana, pues entonces se impone como delito el contrabando. Realmente, pues uno no puede decir que sea una conducta eh, relativamente, que podríamos decir, pues en esencia, una conducta criminal. Lo que pasa es que cada estado, eh, cada sociedad, pues tiene un amplio margen para definir que unas determinadas conductas, muchas de ellas conductas que en sí mismas no tendrían una capacidad de dañar o de afectar a nadie, se consideren como delitos. Entonces, eh, para garantizar que no haya ingreso de mercancías de otro país por las razones que sea que haya tenido el Estado, pues se consagra como pena o como sanción el contrabando considerándolo delito. Es eso, en el fondo es eso. De todas maneras, pues cuando uno habla de algunos de nuestros próceres que fueron contrabandistas, pues uno lo que tiene que mirar allí también es decir cómo unos dirigentes del futuro Estado, como el caso de Camilo Torres, por ejemplo, pues ya estaban en el camino de la violación de las normas, porque pues finalmente eran normas del Estado español, normas a las cuales estaban sometidos los habitantes de estas colonias, y era el Estado existente, era el Estado vigente, era el Estado al cual esas personas tenían que obedecer y someterse como en cualquier otra situación, porque uno no puede vivir por fuera del Estado. El Estado que existía era el Estado español y ese Estado había restringido el ingreso de mercancías de origen inglés, holandés, etcétera, y solo permitía el ingreso de mercancías a través de sus buques mercantes y a través de sus comerciantes españoles, etcétera, y no a través directamente de los comerciantes holandeses o ingleses, etcétera. Esa es la razón, pero usted tiene razón al decir que, pues, que son conductas no muy, digamos, no son conductas estrictamente dañinas, ¿no? Que es lo que uno considera que es el delito. Pero como le digo, hay muchas conductas que no son dañinas per se, por sí mismas, y que dentro de una determinada concepción penológica, como dicen los juristas, consideran que el Estado la convierte o la considera delito y le impone determinadas sanciones, ¿no? De manera que es eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Carlos? Entonces, profe, es por donde quede, o sea, depende de quien maneje la cuerda, ¿cierto? Pues Del claro, comercio, ¿verdad? claro, claro. Por ejemplo, si el Estado colombiano, por ejemplo, creo que con el gobierno de Núñez, se comenzó a producir loza, a fabricar loza para hacer platos, para la comida, etcétera. Entonces,
pues se prohibió importar loza extranjera para no hacerle competencia a una industria que estaba naciendo, ¿cierto? Que estaba en ese momento surgiendo de todas maneras. Normalmente, el contrabando, ¿sí? O sea, el delito, el considerar es un delito y sancionarlo como tal, ha nacido de el concepto de protección de la industria nacional, ¿sí? Entonces, Inglaterra aplicó mucho eso, ¿no? El proteccionismo a través del régimen de aduanas y, por supuesto, considerar que eran delitos el ingreso de mercancías de otros países que le hicieran competencia a los productos ingleses. Entonces, se hablaba entonces de una restricción a la libertad de comercio. Inglaterra era la promotora de la libertad de comercio y, sin embargo, no permitía el libre comercio en su territorio, ¿sí? Pero sí lo promovía al resto del mundo. Por eso es un criterio muy relativo, el tema del contrabando es muy relativo. Pero de todas maneras, claro, si es un delito y está sancionado y la gente incurre en el contrabando y a través de esa actividad se enriquece, como ocurrió mucho tiempo en Colombia antes de que existieran pues, estas normas de apertura, ¿no? Aquí se enriqueció mucha gente con el contrabando, ¿no? El famoso hombre Marlboro ahí en La Guajira, que importaba cigarrillos Marlboro, y por eso le pusieron el hombre Marlboro. Un hombre que se enriqueció con esa actividad y que se dedicó a financiar políticos y demás. Pues uno no puede decir que eso fue una conducta correcta, ¿no? Y que ese señor pues era un hombre, un prohombre, ni mucho menos. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de considerar pues que la conducta en sí misma no es una conducta dañina, pero de todas maneras hay personas que se han apoyado en el contrabando, violando las normas existentes en un momento determinado y se han enriquecido, ¿no? Se han enriquecido con esa actividad. Entonces yo no creo que uno pueda decir que una persona que se ha enriquecido a través de una actividad que en un momento determinado, no siendo una actividad dañina en sí misma, pero prohibida por el Estado y sancionada por el Estado y considerada delito, uno puede decir pues que este hombre es un prohombre de la patria, ni más faltaba, ¿sí? Entonces el hombre Marlboro, que parece ser que financió a Samper, que tenía también relaciones bastante estrechas con la famosa Gata y demás, ¿no? Que también financió a Samper. Entonces uno va a decir, no, pues no, el tipo era un caballerazo, que no, qué maravilla de tipo, no creo, ¿sí? Repito, así uno considere pues que el delito en sí mismo no es una conducta dañina, ni que haga, aunque claro, uno puede también pensar en términos más generales, si la prohibición de ingreso de ciertas mercancías sin el pago de los impuestos correspondientes, o definitivamente la prohibición de ingreso de determinados productos y demás, tiene una finalidad social. Pues se trata de estimular la industria nacional, de proteger su crecimiento, de evitar una competencia ruinosa de parte de la producción extranjera. Es como lo que está pasando con los productos chinos, ¿no? Es decir, producir una camiseta en Colombia vale, bueno, no sé cuánto, de todas maneras tú no la puedes vender en menos de 25,000, 30,000 pesos, y las camisetas chinas llegan a 5,000 y a 10,000 pesos. Entonces, ¿cómo compite usted? Entonces también esas normas contra el contrabando, pues son normas que tienen que proteger la industria nacional. El caso, por ejemplo, en el Restrepo, en Bogotá, cantidad de productores de calzado, pues están casi al borde de la quiebra, porque pues el calzado que ellos producen resulta más caro, claro, de mejor calidad, pero más caro que el calzado que llega de la China y que llega en general de contrabando. Entonces fíjense ustedes que la cosa no es tan sencilla
para decir, no, el contrabando no es dañino ni es una conducta perjudicial. Depende, ¿no? Depende. Carlos, ¿de acuerdo? Profe, o sea, en sí el contrabando en sí, y es dañino cuando coincide con el material de la industria del país. Sí, claro. Cuando le hace, es decir, es el tema que veíamos ayer sobre los artesanos de Bogotá y de otros lugares del país como Cali o como Bucaramanga, etcétera, que se veían afectados por el ingreso de mercancías inglesas. Y uno dice, pero pues, ¿cómo así que se van a ver perjudicados si ellos producían vestidos con tela burda y se producía tela burda? Pues no, que los ingleses exportaban tela burda, exportaban alpargatas, exportaban sombreros de Panamá, de paja. Uno no puede creer que Inglaterra hiciera ese tipo de competencia tan directa a la producción artesanal de los artesanos colombianos. Era así una producción de lo mismo que producían ellos, pero de mejor calidad y de menos precio. Pero era la misma cosa, paños burdos y alpargatas y sombreros de paja, lo que llaman sombreros de Panamá, que no son de Panamá, en fin. ¿De dónde son los sombreros de Panamá? Pregunta. ¿De dónde son los llamados sombreros de Panamá? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Carlos. Nada, profe, me corchó. Los sombreros de Panamá son de Ecuador. Bueno, como tantas cosas que no tienen mucha lógica, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué horas son? Ya podemos comenzar. Bueno, muy buenas noches a todos. Reiniciamos nuestro curso recordando cómo... ¿Qué pasó? ¿Mi cámara no está funcionando? Ah, ya comenzó a funcionar. Recordando cómo ayer llegamos hasta la Guerra Civil de 1861-63, que hicieron los liberales encabezados por Mosquera, que se había volteado a los conservadores y fundamentalmente al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, que termina esa guerra con el derrocamiento de Ospina, su prisión, el gobierno provisional de Tomás Cipriano de Mosquera y la expropiación de bienes de la iglesia, lo que se llamó desamortización de manos muertas. Manos muertas se decía porque esos bienes estaban en manos de la iglesia, inmovilizados, sin que produjeran absolutamente nada, al servicio de un número muy precario de seminaristas y monjes y frailes y monjas, etcétera, de manera que eran bienes que no prestaban ningún servicio económico y por eso se llaman de manos muertas. Vimos también cómo el secretario de Hacienda de Mosquera fue don Rafael Núñez, cartagenero, que es el ejecutor de esas medidas, y vimos también cómo esa expropiación no sirvió al campesinado pobre, al campesinado sin tierras, sino que fue a aumentar y acrecentar la propiedad agraria de los terratenientes de entonces, que siguen siendo los terratenientes de hoy, y que a través de esa subasta que se hizo de los bienes eclesiásticos, pues terminaron aumentando más su propiedad agraria y concentrando mucho más la propiedad agraria. Bien, entramos hoy en el último periodo de los gobiernos liberales y donde realmente va a primar pues el criterio del llamado Olimpo radical. Es decir, los liberales más extremos van a gobernar durante este periodo de 1861
1863 hasta 1885, 25 años de gobiernos de liberalismo radical, a cuya cabeza se encontraba sin duda alguna don Manuel Murillo Toro, que siempre fue considerado el dirigente máximo de esa agrupación política, un hombre de ideas progresistas, como lo vimos, pero que en su momento va a ser en alguna medida responsable de la reacción conservadora que hemos llamado la regeneración. Entonces vamos a analizar lo que viene aquí para adelante, y el paso siguiente va a ser la Constitución de 1863, que es como el culmen de toda esta ideología liberal, de todas estas propuestas de reforma liberal, y que va a ser sin duda alguna la Constitución más radicalmente liberal, valga la expresión, de todas las constituciones liberales, no solamente de América Latina, sino del mundo. Así está considerada. Bien, entonces, los liberales civiles sienten mucha desconfianza de Mosquera. Mosquera, pues, es un militar, es un hombre muy orgulloso, muy prepotente, con ciertos visos autoritarios. Entonces, los liberales no sienten confianza de Mosquera, piensan que puede generar su gobierno en una dictadura y le exigen que convoque una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que consagre definitivamente el triunfo liberal. Como lo han dicho muchas personas, pero en particular el profesor Hernando Valencia Villa, que escribió un libro que ha sido muy famoso, muy citado, que se llama Cartas de Batalla, donde muestra cómo todas las constituciones que tuvimos durante el siglo XIX, incluida la Constitución de 1886, que duró 104 años y que fue derogada por la Constitución de 1991, todas las constituciones fueron fruto de batallas, de guerras, ¿no? Triunfos de un sector de la política sobre otro sector, de un sector de la sociedad sobre otro sector, pues se llaman cartas de batalla. Entonces la de 1843, de la cual no hemos hablado, sino dijimos sobre esta, comienza a moverse la vida política que íbamos a ver a mitad de siglo. La de 43 fue fruto de una guerra civil que ganaron, digamos, los conservadores, y es una constitución conservadora. Después vamos a tener una constitución del 53, que también es fruto de la imposición de los liberales sobre el sector conservador. Esta constitución del 63 va a ser una constitución también fruto de una guerra civil que había ganado el liberalismo, en cabeza de general Mosquera, y va a ser pues una constitución estrictamente liberal. Aquí no hay participación de los conservadores, que sí se había producido, esa había sido una constitución más o menos de consenso entre los dos partidos, la constitución del 58, que habíamos ya señalado la vez pasada. Bien, esta convención constituyente se va a reunir en Río Negro, Antioquia, donde hoy el señor Uribe tiene su finca, una de sus fincas. Y entonces allí se reúne pues la convención. Es una ciudad, es un municipio que se caracteriza por su liberalismo radical, es decir, son liberales a morir. Es una ciudad entonces que le garantiza a los liberales pues un espacio muy favorable, porque los habitantes de ese municipio son de ideas liberales. Entonces, bueno, se va a realizar la convención, va a asistir Mosquera, va a asistir José Hilario López, y van a asistir los dirigentes más destacados del liberalismo radical, Murillo Toro, Rojas Garrido, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, ¿cuáles son las características de esa constitución? Porque vale la pena señalarlas, porque aquí ya es el triunfo definitivo del federalismo en Colombia. Cuando uno habla de federalismo en Colombia, realmente tiene que pensar que ese federalismo se va a asentar, se va a desarrollar, se va a profundizar a partir de la Constitución de 1863. Lo demás habían sido como experimentos para llegar al federalismo. Esta es la Constitución ya claramente federal. Y claro, si uno va a hacer un juicio sobre el federalismo en el siglo XIX, pues tiene que mirar lo que fue esta Constitución y sus efectos en la vida nacional. Bien, el primer elemento de la Constitución de 1863, pues es por supuesto la consolidación del federalismo. Aquí ya encontramos no 8 estados federados, sino 9, porque el general Mosquera, en el curso de la Guerra Civil, había creado un nuevo estado, el estado del Tolima. Ese estado. Bien, cada estado tiene facultades para crear sus propios impuestos, tiene facultades para reglamentar la educación, tiene facultades para ejecutar obras públicas, carreteras, puentes, etcétera, ferrocarriles. Igualmente, entonces, pues tiene un cuerpo legislativo, es decir, tiene un pequeño congresito que hace las leyes, cada estado tiene su propio ejército, tiene el uso autónomo, llamémoslo así, en el manejo de sus recursos naturales. Cada estado tiene un presidente que es elegido popularmente por voto universal de los varones, no hay voto femenino todavía, elegido popularmente como presidente de cada estado. El Senado de la República se va a llamar Senado de Plenipotenciarios. Es decir, la idea casi es de que cada estado, que se llama Estado soberano, ya eso da una nota muy característica del federalismo, es decir, que se trata prácticamente de estados que tienen la capacidad de relacionarse con otros estados, de firmar tratados internacionales, de incluso declarar la guerra a otro estado. Es decir, son estados independientes prácticamente, que solamente están unidos, ¿no?, por la voluntad de pertenecer a una nación, pero realmente tienen una independencia absoluta en el manejo de sus asuntos. Por eso se llama Senado de Plenipotenciarios, es decir, como si fueran representantes de unas naciones. Cada estado es una especie de nación, pues. Bien. El presidente de la República, que es un presidente muy débil, pues el presidente de la República dura no más que 2 años. Todos los presidentes que vamos a tener de aquí en adelante, del año 63 al año 85, no duran sino 2 años en el poder. Por eso la debilidad del Ejecutivo. El presidente es elegido por la mayoría de los estados. Es decir, debe tener 5 estados que lo apoyen. ¿Cómo se hace eso? Simplemente los ciudadanos votan, ¿no?, por los candidatos, y el candidato que gana en cada estado es el candidato del estado. De manera que el candidato a la presidencia tiene que ganar la votación en 5 de los 9 estados para poder ser presidente. Esa es la mayoría. Bien. Vamos a ver qué más tenemos sobre la Constitución. Bien, el Congreso sigue siendo un Congreso bicameral. Esta idea del Congreso bicameral pues viene de la Constitución de Cúcuta y siempre ha sido así, aunque no tenga mucho sentido que existan 2 cámaras, ¿no? Que hacen lo mismo, que tramitan las leyes, lo mismo en una comisión, después en plenaria, después en comisión, después en plenaria. Eso no hace sino demorar enormemente el proceso legislativo
y no tiene ningún sentido dos cámaras que hacen exactamente lo mismo. Lo único es que aumentan el número de miembros del Congreso. Muchos países en América Latina, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, pues han establecido una cámara única. Dos cámaras no tiene sentido. Tiene sentido cuando se trata de un parlamento como el parlamento inglés. Una cámara representaba a la vieja nobleza y después viene una cámara de los comunes que representa a la gente del común, es decir, la gente que no tiene sangre azul, que son comerciantes, que son banqueros, que son terratenientes, pero que no son miembros de la nobleza. Esos están en la cámara de los comunes. Y a la postre, lo que ha pasado en Inglaterra es que la cámara de los lores, esa segunda cámara que era muy poderosa inicialmente, ha perdido todo el poder. Hoy la cámara de los lores no funciona para nada en Inglaterra. En cambio, la cámara que funciona, la cámara que toma las decisiones, la cámara que aprueba las leyes, etcétera, es la cámara de los comunes. De manera que en Inglaterra, a la postre, termina una sola cámara. La doble cámara, pues, tiene también algún sentido en un sistema federal, porque una cámara, como ocurre en el caso de los Estados Unidos, una cámara representa a cada uno de los estados, y entonces la representación es igual para todos los estados. Todos los estados de la Unión Americana, grandes y chicos, con mucha o poca población, los más ricos y los más menos adelantados, menos avanzados, todos tienen la misma representación, 2 senadores por cada uno de los estados. Y la otra cámara, esa cámara sí ya representa a la población del país, de cada uno de los estados en proporción. Los representantes son en proporción a la población de cada uno de los estados miembros de la Unión Americana. Entonces digo, pues tiene algún sentido en el caso del federalismo que haya 2 cámaras, como tiene algún sentido que haya 2 cámaras en el caso de un sistema aristocrático como en el sistema inglés, donde esa cámara era una de los lores y otra de los comunes, y finalmente terminó siendo más importante y la que legisla en la práctica la Cámara de los Comunes. Sin embargo, la Constitución, sí, del 63 mantiene el bicameralismo. Ahí también, repito, habría algún sentido en la medida en que tenemos un sistema federal. Ese Senado que se llama de plenipotenciario representa a la nación, a cada uno de los estados de la Unión, de la Federación, y la segunda Cámara, pues que representa la población de cada uno de los estados miembros. Ahí habría razón para pensar que sí era necesaria la doble cámara. Bien, y en el tema de las libertades, pues ya era lo que se había consagrado en las constituciones anteriores: la libertad de cultos, la libertad absoluta de expresión, no hay censura posible para las ideas, para la publicación de libros, para la publicación de periódicos, etc. Libertad de empresa, eso es un principio liberal: libertad de empresa, libertad de industria y comercio. La libre tenencia de armas, ya habíamos dicho que esto viene de la Constitución del 58 para garantizar el famoso derecho de rebelión del cual hablaba Locke, pero del cual también hablaba en el pasado, en el siglo XIII, Santo Tomás. Se consolida la separación de la Iglesia y del Estado, libertad de educación, luego no hay injerencia de la Iglesia en la educación. Es el momento en el que se crea la Universidad Nacional, 1867. Se suprime la pena de muerte y los estados se comprometen a no establecerla por ningún motivo. Se prohíbe que las congregaciones religiosas puedan adquirir bienes. Es decir, este momento es sancionar ya lo que se había hecho de expropiarlas a las comunidades religiosas, a la iglesia. Esta disposición
copia una disposición de las leyes de reforma de México bajo el gobierno liberal también de Benito Juárez, que había prohibido a las comunidades religiosas tener bienes. Y por eso se dice en la Constitución del 63, toda propiedad tiene que poseer la capacidad de poder ser enajenada y heredada. Es decir, no hay propiedades congeladas, no hay propiedades que no puedan ser objeto de comercio. Uno de los aspectos más conflictivos de la Constitución del 63 fue sin duda la disposición que consagraba la neutralidad del gobierno central con respecto a la política interna de los estados de la Unión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si en un estado había alteración del orden público, si en un estado había motines, si en un estado había una rebelión, si en un estado había un golpe de estado, el gobierno central no podía intervenir. El gobierno central era un gobierno neutral frente a las situaciones internas que ocurrieran en cada uno de los estados. Esto dio lugar a que durante el periodo de la Constitución de 1863 se produjeran muchísimas guerras internas en los estados. Se habla de que hubo más de 45 guerras civiles internas, hubiera golpes de estado, hubiera rebeliones, y eso pues alteraba permanentemente el orden público, y sin que el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno de la Unión pudiese por ninguna causa o motivo intervenir en ese tipo de situaciones. Se recuerda expresamente el caso de Antioquia, donde el gobierno liberal de ese estado fue derrocado por una rebelión conservadora que puso en el gobierno del estado a Pedro Justo Berrío. Pedro Justo Berrío, pues es el que le da el nombre a la famosa plaza más importante de Medellín, que es la plaza de Berrío, donde está hoy la gobernación y la alcaldía, etc. La famosa plaza de Berrío. Pedro Justo Berrío. Entonces hubo una rebelión y este señor se tomó el poder y va a establecer una dictadura dentro del Estado. Para muchos, el gobierno de Pedro Justo Berrío va a crear las bases de la industrialización del departamento de Antioquia, que va a ser el primer departamento del país que va a tener una industria naciente, sobre todo a partir de una industria textil, gracias a la explotación del oro. Es un país minero que produce mucho oro, se acumula un capital enorme a partir de esa actividad, y ese capital que se ha creado a partir de la industria de la extracción del oro y de la comercialización del oro va a ser la base de la industrialización antioqueña. Eso bajo el gobierno de Pedro Justo Berrío. En Tolima también se va a producir otro golpe de estado y ahí también van a mandar los conservadores. Entonces, de los 9 estados de la Unión, durante todo este periodo vamos a tener 2 gobiernos conservadores en los estados, también ambos a través de un golpe, y el resto de los estados van a ser estados liberales. Magdalena, Bolívar, Panamá, Boyacá, Santander, Cundinamarca, todos van a tener gobernadores, presidentes liberales. Son presidentes. Cada estado tiene un presidente. Bien. Se establece la norma que existirá en todas las constituciones liberales de que la propiedad puede ser expropiada previa indemnización judicial para efectos de obras de utilidad común, obras públicas, por ejemplo. No se piensa en este momento, ojo, no se piensa en que se puede expropiar la propiedad porque no cumpla su función social. Esta idea de la función social de la propiedad no ha aparecido todavía en este momento en el panorama filosófico político.
Eso va a surgir en el siglo XX. Aquí se habla de expropiación para efectos de obras públicas, una carretera, etcétera, etcétera. Se puede expropiar indemnizando a los propietarios. Lo otro, la situación también es más grave, que tiene que ver con este problema de las luchas internas, es la posibilidad, y ese es el otro tema grave, repito, y es que no solamente el gobierno central no puede intervenir en los asuntos de los estados, eventualmente hacerle la guerra a un estado para restablecer el orden, por ejemplo, pero es que los estados sí le pueden hacer la guerra al gobierno. Ese es el otro aspecto negativo de la cosa. Y eso va a ocurrir. En 1876, los conservadores de Antioquia y del Tolima van a montarle una guerra al gobierno de Aquileo Parra, que es un gobernante liberal, es el presidente de la República, un hombre honrado, ¿no? Hay que decirlo. Estos gobernantes de la República Radical son todos gente honradísima, gente de una honestidad absoluta, cosa que contrasta con lo de hoy. Y le hacen la guerra, es la guerra del 76, que es una guerra realmente desastrosa para el país, hecha por los conservadores de Antioquia y del Tolima, que finalmente el gobierno liberal va a abortar, va a ganar esa guerra, pero previo a una enorme destrucción, como es apenas natural en una guerra civil. Entonces el gobierno central no tiene la posibilidad de tener su ejército propio, sino que tiene que acudir cuando ocurren situaciones como esta, de una guerra que le hagan los estados, a voluntarios, a montar un ejército a la carrera para poder enfrentar una insurrección o una guerra civil como la que le montaron al gobierno de Aquileo Parra. Hay una cosa interesante en esta constitución, y es que por primera vez se habla de que en las guerras internas y eventualmente en una guerra internacional, el gobierno está obligado, y tanto los gobiernos también de los estados, están obligados a aplicar el derecho de gentes. El derecho de gentes es el derecho que regula la humanización de la guerra. Es decir, son las primeras formas, llamémoslo así, de hacer un acto atroz y bárbaro como es la guerra, hacerlo menos brutal, mediante unas normas que se van a expedir a lo largo de mucho tiempo, hasta llegar a los últimos tratados, Ginebra I, Ginebra II, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una etapa de ir estableciendo una serie de condiciones para que la guerra sea algo menos inhumano y menos bárbaro. Se llama el derecho de gentes, que es el derecho internacional, hoy se llama el derecho internacional humanitario. Entonces, prohibición, por ejemplo, de atentar contra la propiedad de los civiles, la posibilidad del buen trato a los prisioneros y que no se les ejecute, no se les fusile, por ejemplo, como ocurría en las guerras civiles, la posibilidad también de que del campo de batalla pueden entrar cuerpos de socorro, médicos para sacar los heridos. En fin, esas normas iniciales que van a ir haciendo menos bárbara, repito, la guerra. Eso es el derecho de gente, es bien importante, aparece ya en esta Constitución, y pues es el camino, repito, a que paulatinamente a nivel internacional se vayan produciendo acuerdos, tratados, etcétera, que van a garantizar que la guerra no irrespete ciertas actividades, por ejemplo, hospitales, iglesias, o se proteja a la población civil, etcétera, etcétera. Muy bien, esta es pues en síntesis la Constitución de 1863, Constitución la más liberal de todas las constituciones, la más liberal de la historia de Colombia y seguramente la más liberal de la historia del mundo. Repito, en este momento, en el mundo,
en Europa. No existen democracias. No existe democracia. En este momento, 1863, en Francia existe un gobierno autocrático, Napoleón III, emperador de Francia, sobrino del gran Napoleón. En Alemania tenemos a Prusia, un gobierno también autocrático, de un emperador. Tenemos una serie de estaditos que son 39 estados de lo que después va a ser Alemania, pero son 39 estados que tienen sus propias autoridades, sin que podamos hablar todavía ahí en esos pequeños estados de democracia. Austria, que es otro gran imperio, comprende a Hungría y lo que después fue Yugoslavia, que ya se disolvió, está Croacia, Serbia, etcétera, Montenegro, todo eso. Austria-Hungría es otro imperio, allá no hay democracia. España ha vivido una serie de golpes de estado militares, tampoco hay democracia. De manera que en el mundo solamente está Inglaterra, con sus viejas instituciones liberales, Estados Unidos y nosotros. En América Latina hay algunas, de México están luchando por la democracia contra la invasión francesa de Napoleón, entre otras cosas, de Napoleón III de Francia. Hay una guerra civil en este momento en Venezuela para imponer las ideas liberales también en ese país. Va a aparecer algunas ideas liberales en Perú, con un mariscal Ramón Castilla. Chile es un gobierno autoritario, no hay ideas liberales todavía ahí funcionando. En fin, ese es el panorama nacional, el panorama, digamos, general de la democracia. No hay democracia. Italia está luchando por su unificación. Italia no es todavía una nación. Hay que tener en cuenta lo siguiente, como un paréntesis. Mientras que nosotros somos nación, nos hemos independizado y tenemos instituciones propias, tenemos un gobierno propio y con todos los problemas que tenemos. En ese momento, estoy hablando del siglo XIX, en 1860, 60, 63, 70, somos ya una nación. Colombia es una nación, Perú es una nación, etc. Venezuela. Alemania no es una nación todavía. Alemania está dividida, por un lado arriba Prusia, que es un gobierno autocrático con un rey, el rey de Prusia, una serie de estaditos, 39 estados ahí con sus propios gobernantes, duques, príncipes, etcétera. Austria es un imperio, también gobernado por un autócrata. Bueno, ese es el mundo del siglo XIX, de este momento. Italia está dividida, Italia está dominada en el norte por Austria, el sur lo domina España, en el centro está los estados pontificios. El Papa tiene la mitad del territorio de Italia en el centro, son estados pontificios, es decir, Italia no existe como estado, no existe. En ese momento va a comenzar o está comenzando la lucha en Italia, que comienza desde el norte, con el reino de Cerdeña y el Piamonte, va a comenzar su lucha por la unificación. Y esa lucha por la unificación necesita desterrar a los austríacos del norte, que dominan el norte de Italia, donde está Milán. No sé por qué los cronistas deportivos, cuando hablan del equipo de Milán, dicen que el Milán, así es en castellano, Milán, ese es el norte de Italia y está dominado por Austria. Y el sur por España, a partir de Nápoles, etc. Y está el otro problema, que son los estados pontificios, que aquí Italia el Papa eso para poder unificar Italia. Va a haber una guerra, ¿no? Incluso una guerra contra el Papa para poder
lograr la unificación. Esa la va a hacer Víctor Manuel II, rey de Cerdeña y de Piamonte, es el que va a iniciar la unificación de Italia, derrotando a los austríacos, derrotando a España y derrotando al Papa, que va a tener ejército, que se va a defender y que no va a querer la unificación de Italia y que finalmente hay que derrotarlo. Eso ocurre en 1870. Entonces, Italia como nación no existe sino a partir de 1870. Es decir, mucho después que nosotros. Por la misma época, 1870, Prusia, con un gran canciller, un gran ministro del rey de Prusia, que se llama Otto von Bismarck, va a iniciar la unificación de Alemania. Todos esos pequeños estaditos los van a someter al rey de Prusia. El rey de Prusia se va a convertir en emperador de Alemania. Austria no va a integrarse a esa unión. Y finalmente Alemania va a lograr su unificación en 1870 también. Es decir, a partir del 1870 existe Alemania como nación. Antes no era nación. O sea que nosotros somos más antiguos como nación que Italia y que Alemania, etc. Bien, entonces, digamos que ese es el panorama que hay a nivel mundial, para que entendamos muy bien lo siguiente. La importancia de esta constitución para el mundo liberal, para quienes piensan en la democracia en América, en Europa, etcétera, etcétera. Y la historia es la siguiente. Se ha hablado algunas veces de que Víctor Hugo, que fue un gran poeta, un gran novelista, un gran literato de Francia, el gran Víctor Hugo, un hombre de ideas liberales, un hombre de ideas democráticas, etcétera. Perseguido, le tocó salir muchas veces de Francia, en fin. Se dice que él conoció la Constitución del 63, la Constitución colombiana del 63, valga el paréntesis, Colombia pasa a llamarse allí Estados Unidos de Colombia, y creo que es una pregunta que alguien hacía por ahí. Estados Unidos de Colombia. Vuelve a aparecer el nombre Colombia, que no lo habíamos incorporado desde la época de la Constitución de Cúcuta en 1821. Se hablaba de República de Colombia para las tres regiones vecinas, Venezuela, Ecuador y Colombia. Y en la Nueva Granada, o Cundinamarca, como se llamó entonces. Aquí vuelve a aparecer el nombre Colombia, Estados Unidos de Colombia. Entonces, se dice que él conoció la Constitución y había dicho que esa era una Constitución tan perfecta que era una Constitución solamente para ángeles. Esto es una leyenda, pero sí se ha establecido que efectivamente Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, el que escribió la novela Los Miserables, que todos hemos oído de ella o la hemos leído, es una novela con una gran sensibilidad social, porque es este hombre que por robarse un pan para darle de comer a sus hijos, lo ponen preso, lo condenan y lo mandan a una prisión con grilletes, etcétera. Y de ahí se vuela y llega a ser un gran empresario y ayuda a los pobres, a los necesitados, en fin. Bueno, toda la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, que se llama así, una novela muy famosa. Entonces Víctor Hugo sí conoció la Constitución a través de un diplomático, Padilla, que ejercía la representación de Colombia en Londres. Este señor le manda la Constitución a Víctor Hugo. Claro, Padilla es un radical. Y entonces le manda la Constitución a Víctor Hugo, que es como el padre del liberalismo a nivel mundial. Víctor Hugo efectivamente recibe la Constitución y le responde a Padilla 2 o 3 meses después, pidiéndole disculpas por lo tarde que le responde, pero le dice lo siguiente, le dice: sí, he leído la Constitución y me ha impresionado
cómo en esa constitución se suprime la pena de muerte. Claro, Víctor Hugo era un defensor acérrimo de la desaparición de la pena de muerte. Era un defensor de esa política anti-pena de muerte. Recuerden ustedes que Colombia suprimió la pena de muerte en todo este periodo, la van a restablecer los conservadores en el año 85, se va a volver a echar atrás en el año 1910, etc. Pero Francia, por ejemplo, Francia, el país de las libertades, el país de la Revolución Francesa, Francia va a tener pena de muerte hasta 1970. 1970, y va a aplicar la pena de muerte con la famosa guillotina de la Revolución Francesa. Esa famosa cuchilla que cae de lo alto y corta la cabeza en forma automática. Entonces, imagínense ustedes, hasta el año 70, 1970, Francia tuvo pena de muerte. Entonces, Víctor Hugo, que era un acérrimo enemigo de la pena de muerte, destaca ese aspecto de la Constitución, la supresión de la pena de muerte, y dice estas palabras: que América trace el camino, que Europa la seguirá. Es decir, Víctor Hugo está viendo cómo los países de América están mucho más avanzados en construir instituciones democráticas que Europa. Ya digo cuál es la situación de Europa en este momento. En cambio, estamos viendo a México creando unas instituciones democráticas, liberales. Venezuela, una guerra civil que va a llevar a la instauración de unas instituciones liberales. Estamos viendo después a Ramón Castilla en Perú también, con el triunfo de las ideas liberales. Mucho más tarde Chile, etcétera. Pero América Latina implementó antes que Europa la democracia liberal. La democracia liberal en Europa llegó en el siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. De manera que nosotros por lo menos deberíamos recordar ante el mundo que tuvimos democracias mucho anteriores a las democracias europeas. Y debíamos enorgullecernos de tener una institución democrática, con todas las fallas, con todos los errores, con todas las falencias que esas democracias nuestras hayan tenido. Por lo menos tuvimos la intención clara, a diferencia de Europa, de establecer unas instituciones democráticas. Esa es la verdad, con todos los errores que se han cometido. Pero estamos ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar este periodo muy rápidamente para llegar a la regeneración? Indudablemente, el federalismo que se impuso durante este periodo liberal radical va a ser un federalismo con muchos bemoles. Y esos bemoles, esas situaciones negativas del federalismo, hay que tenerlas en cuenta porque cada que uno habla de federalismo en Colombia, ¿sí?, a mucha gente se le paran los pelos de punta. Pues hoy menos, porque cada vez hay menos gente que conoce bien la historia. Pero quienes conocen la historia, obviamente, sienten repulsa por el federalismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que conoce la historia y que sabe que el federalismo fue muy problemático en Colombia, muy problemático. Al lado, claro, de la proclamación de libertades públicas, etcétera, absolutas, sin limitaciones. Pero, ¿qué pasaba con el federalismo? Pasaban varias cosas. Primero, el desorden interno. Es decir, en cada estado soberano, guerras, golpes, etcétera. Una anarquía total en cada estado, más de 42 constituciones de estados federales, cambiaban la constitución todos los días, por eso se habla de 42 constituciones. Pero no son constituciones nacionales, son constituciones de los estados. Entonces, una anarquía permanente. Un estado central que no podía imponer el orden, porque la constitución se lo prohibía. Pero unos estados soberanos que podían hacerle la guerra al gobierno central, como en el caso de la revolución, la guerra civil de 1876.
El otro tema gravísimo era el tema de las obras públicas. No se podía construir una vía férrea que comprendiera el territorio de 2 o más estados sin contar con la autorización y con la aprobación de cada uno de los estados. Entonces bastaba que un estado se opusiera porque le favorecía más al otro estado, por ejemplo, una vía férrea, entonces se oponía y no se podía construir la obra. Entonces, obviamente, ese federalismo extremo, con un poder soberano en cada uno de los estados, pues fue un obstáculo grande para el desarrollo de las obras públicas y en general para el desarrollo del país. Incluso pues se llegó a hablar de que Boyacá, por no sé qué incidente que tenía que ver con el cultivo de la papa, le declaró la guerra a Bélgica. Bélgica, que se convirtió en un productor importante de papa en Europa. Entonces, que le declaró la guerra. Bueno, Boyacá, el Estado soberano, le declaró la guerra a Bélgica, al reino de Bélgica. Bueno, en fin, absurdos como eso. Absurdos. Entonces, digamos que para 1870 se va a producir también una crisis gravísima de la economía nacional. Digamos que en términos generales el liberalismo había triunfado, apoyado sobre todo en los comerciantes del tabaco, los exportadores de tabaco. Es decir, en una clase comercial, básicamente. Y en el año, a partir del año 70, un poco antes, comienza la crisis de las exportaciones de tabaco, de la cual ya hablé, cuando los ingleses nos montan la competencia en Java, y Borneo y Sumatra, y se pierden los mercados. También comienza a perder poder de exportación la quina, que era otro producto importante que tenía Colombia de exportación. Entonces hay una crisis general de la economía para la década 70, 80. Una crisis general de la economía que se suma a la crisis política. Crisis política por razón de los excesos del federalismo y crisis económica por el quiebre de las exportaciones de tabaco y de la quina. Entonces, claro, todo el mundo entiende, o bueno, mucha gente entiende que hay que reformar la Constitución del 63, que hay que moderar ese federalismo extremo que va a disolver el país. Es así se entiende casi la crisis, una disolución del país. Manuel Murillo Toro, que es el jefe del Partido Radical, del liberalismo radical, se niega en absoluto a hacer una reforma a la Constitución del 63. Esa tosudez de Murillo Toro pues va a llevar a que sectores liberales que entienden que este federalismo es negativo se unan con los conservadores y den al traste con la Constitución del 63 y se produzca una marcha atrás en la vida económica, social, política del país con el proceso de la regeneración. En concreto, un sector que se van a llamar los liberales independientes, muchos de ellos habían sido mosqueristas, es decir, habían sido seguidores de Mosquera y eran contrarios a Murillo Toro, que era el jefe del liberalismo en general. Esos sectores van a buscar un jefe y ese jefe va a ser el señor Núñez, que llega de Europa con la idea de que este federalismo es un desastre, que este federalismo va a llevar a la disolución del país, etc. Y por el otro lado, pues están los conservadores, que siempre han sido enemigos de la Constitución de 63, máxime que ellos fueron excluidos de esa Constitución. Recuerden ustedes que son constituciones que no son de consenso, sino constituciones impuestas por un sector vencedor en una guerra al otro sector que ha perdido la guerra. Cartas de batalla. Ahí está el ejemplo perfecto de la tesis del doctor Hernando Valencia Villa sobre las cartas de batalla. Entonces, se unen liberales independientes bajo
la dirección de Rafael Núñez, y conservadores, enemigos del federalismo, enemigos de la Constitución de 63, defensores a ultranza de la religión católica, etcétera, se unen y finalmente van a llevar a la presidencia en 1884, van a llevar al señor Núñez de presidente. Allí entonces tenemos ya, se ha configurado una alianza entre un sector del liberalismo y el Partido Conservador. Núñez entonces, que tiene ya clara la idea de que hay que acabar con la Constitución de 63, va a provocar una guerra civil. Va a provocar a los liberales, para decirlo más exactamente. Y en contra de lo que decía la Constitución, va a intervenir en los asuntos internos, en una pelea interna que tienen los liberales en Santander. Va a mandar unas tropas ahí, nacionales, y eso va a ocasionar, como era apenas natural, que los liberales se sientan ofendidos, que los liberales sientan que hay una intervención del gobierno central, que entiendan que Núñez quiere acabar con la Constitución de 63, porque ya lo ha manifestado. El lema de él ha sido regeneración o catástrofe. Regeneración, es decir, vamos a recuperar la nación frente a lo que ha sido esta catástrofe de los gobiernos federales liberales. La catástrofe. Ese es el lema un lema terrorista, por supuesto, ¿no? Regeneración o catástrofe. O cambiamos o nos vamos todos al hueco. Ese es el terrorismo como política, es muy típica de los sectores extremistas de derecha. Laureano Gómez, Álvaro Uribe Vélez, es decir, manejar el terror, ¿no? Para poder sacar adelante sus intereses y sus propósitos. Es lo que hace Núñez, ni más ni menos. La política del terror. Entonces, él provoca a los liberales en Santander, se origina una guerra civil, la guerra de 1885. Esa guerra ya la va a ganar el gobierno de Núñez con generales conservadores. General Rafael Reyes, sobre todo, que después va a ser presidente, es uno de los generales que derrota a los liberales en Santander, en Boyacá, en la costa, en Bolívar, etcétera, etcétera. La derrota de los liberales. Y en la última batalla que llaman la batalla de la Humareda, es el fin de la guerra, es el fin en que el ejército rebelde liberal es derrotado finalmente. Entonces, Rafael Reyes va a anunciar la victoria definitiva sobre los liberales rebeldes, y en el balcón del Palacio de Nariño, que en ese momento era otra vez el Palacio de los Presidentes, desde el balcón va a anunciar que la Constitución de 1863 dice así, lo dice, ha dejado de existir. Es decir, Núñez deroga lo que se ha llamado a través de un balconazo, es decir, desde el balcón del Palacio de Gobierno, va a decir que esa Constitución ha dejado de regir. Y entonces, claro, con el apoyo conservador, y entonces, fíjense ustedes la paradoja de un presidente que había jurado cumplir la Constitución del 63 y que a través de un simple balconazo, repito, va a derogar una Constitución. La deroga, de facto. Se entiende que las constituciones se derogan a través de otras constituciones. Eso es lo que ocurre en la democracia. No, él la derogó de una vez. La Constitución de 1863 ha dejado de existir. Así lo dijo. A partir de ese momento, entonces, Núñez va a convocar un consejo de delegatarios. Ese consejo de delegatarios por los antiguos estados soberanos,
los va a nombrar él a dedo, va a decir quién va por el Cauca, quién va por Antioquia, a dedo los nombra Núñez. Y como lo explicaba tal vez ayer, nombra como delegatario por el Estado de Panamá, que era un Estado radicalmente amigo del federalismo, va a nombrar a un señor que ni siquiera conoce el mar, que no ha estado ni siquiera cerca de Panamá, que es el señor Miguel Antonio Caro, es decir, su compadre en esta lucha por restablecer la vigencia de unas instituciones conservadoras y autoritarias. Caro es una persona absolutamente negativa. Es un enemigo mortal, al que se le atraviesa lo destruye. Es un hombre que no dialoga. Es un hombre que odia a los liberales, que va siempre a buscar, cuando ya muera Núñez, y que se va a convertir en el jefe de la regeneración, va a buscar siempre personajes en la presidencia que sean enemigos del liberalismo y que no quieran negociar en absoluto con el liberalismo. Es un personaje sectario. Claro, entonces los conservadores dicen, no, pero el doctor Caro, mire cómo redactó esa constitución tan bonita, tan bien escrita, la constitución del 86. Claro, era un tipo latinista, manejaba perfectamente el latín, manejaba perfectamente el griego, podía leer a Aristóteles en su idioma original. Sí, todo eso era un hombre ilustrado, nadie dice que no. Pero como persona era un personaje realmente siniestro. Tan siniestro como el mismo Núñez. Se daban la mano. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a expedir una constitución, la constitución de 1886, que va a ser una constitución que va a retrasar el desarrollo ideológico, político de este país. Esa es digamos, la consecuencia, así, rápidamente, de lo que fue esa constitución. Si bien, eso hay que también reconocerlo, permitió un cierto desarrollo del país a través de un gobierno centralizado, etcétera, que manejaba los recursos, a diferencia de lo que pasaba en la Constitución del 63, donde había una dispersión de la economía, una dispersión de los recursos. Aquí vamos a tener un gobierno centralizado que en principio y para este momento va a poder impulsar algunas tareas importantes de desarrollo económico, por lo menos ya hacia 1910. Inicialmente este gobierno de la regeneración va a ser un absoluto desastre, como lo vamos a ver así muy rápidamente. Bien, entonces, ¿qué se consagra en la Constitución de 1886? Pues es todo lo contrario de la Constitución de 63. Se va a consagrar un Estado centralista, rígidamente centralista. Sin duda alguna, la lucha por el federalismo en otros estados de América Latina había sido una lucha con muchos problemas, con muchas guerras civiles, con muchos golpes de Estado. Indudablemente el federalismo ha sido muy problemático en América Latina. Pero los países como Argentina y como la misma Venezuela y como Brasil reformaron sus instituciones extremadamente federales, como las tenía Colombia, y llegaron a un federalismo moderado. Era más o menos la solución que hubiera podido lograrse en Colombia, pero que Núñez y Caro no quisieron, querían era, sobre todo Caro. Núñez siempre tuvo muchas dudas sobre esa constitución del 86 en cuanto al tema centralista. De ese centralismo él no quería tanto centralismo, quería un sistema de pronto de un federalismo más moderado, eso hay que decirlo también, pero Caro era radicalmente enemigo de cualquier transacción en ese campo y en todo lo demás, y por lo tanto lo que quería era una constitución rígidamente centralista como la que se expidió. Entonces, la constitución del 86 va a tener pues la primera característica, que es ese centralismo rígido, que va a implicar
va a implicar, óigase bien, la expropiación de los bienes de los antiguos estados soberanos. Los bienes, títulos, valores, riqueza, todo lo que tenían los estados soberanos va a quedar en el gobierno central. El subsuelo, que se entendía que era de los estados soberanos, va a ser un patrimonio del Estado central, de lo que se comienza a llamar entonces la nación, que es una forma eufemística, una forma benigna de hablar de un gobierno centralista. La nación. Claro, la nación, se entiende que la nación somos todos, que la nación somos todos los habitantes. No. Cuando hablamos de la nación en la Constitución del 86 estamos hablando del gobierno central. El gobierno central es el dueño del subsuelo, de las riquezas del subsuelo. Títulos, valores, obligaciones que tuvieran los particulares con los Estados Unidos, todo eso pasa a propiedad de la nación. Algún autor ha dicho que esta fue la más grande expropiación de la historia de Colombia. Se expropiaron los bienes de los estados soberanos y pasaron todos a propiedad de la nación. Y los estados soberanos, que pasaron a ser departamentos, ¿no? Es el nombre que se adoptó, esos departamentos van a depender, a partir de ese momento, del poder central, de los recursos que el poder central les transfiera. Ese es el centralismo más rígido que se puede pensar. Se adopta el nombre de departamentos que no se había utilizado nunca en Colombia. Ese nombre o ese título de departamentos obedece a la concepción centralista francesa. Francia es un país, el país más centralizado, era el país, ya no tanto, era el país más centralizado del mundo. El país donde el poder de las provincias estaba sujeto, subordinado, dependiente en forma absoluta de París. Y el sistema centralista francés entonces se caracterizaba porque esas provincias pasaron a llamarse departamentos. Nosotros, con el señor Caro, que fue básicamente el redactor de la Constitución, vamos a hablar de departamentos, para referirnos a lo que antes se habían llamado provincias, antes se habían llamado regiones, antes se habían llamado estados, antes se habían llamado estados soberanos, ahora se van a llamar departamentos. Es decir, territorios dependientes del gobierno central. Es la primera característica de esta Constitución, el centralismo. Segunda característica de la Constitución del 86 va a ser el fortalecimiento de la autoridad presidencial y a su vez el debilitamiento del Congreso de la República. Entonces vamos a tener un presidente que dura 6 años, es decir, un periodo largo, que puede reelegirse inmediatamente y que tiene toda una serie de facultades que lo hacen muy poderoso. El presidente de la República puede ordenar la captura de una persona con respecto a la cual se sospeche que va a atentar contra el orden público. La sola sospecha puede ordenar la captura. Es decir, es una función judicial que asume un presidente de la República. Es una institución absolutamente antidemocrática. Va a tener los poderes del estado de sitio, es decir, puede declarar el estado de sitio en toda la nación o en parte de ella, sin ninguna limitación en el tiempo. El estado de sitio puede durar 1 año, 2 años, como va a ocurrir, entre otras cosas. No tiene límites en el tiempo. Con lo cual el presidente asume unas funciones extraordinarias que le permiten suspender leyes, que le permiten dictar disposiciones penales sin pasar por el Congreso, sin que el Congreso haga un código penal, sino que él hace las leyes penales, etcétera, etcétera, etcétera. Un presidente que va a ser investido cuando el Congreso lo considere necesario, y normalmente es el gobierno el que lo exige,
que le dé facultades extraordinarias para legislar en todos los campos que quiera hacer el presidente. Entonces, denme facultades extraordinarias, el Congreso deja de legislar y le traslada las facultades legislativas al presidente. Y por el otro lado, vamos a tener, por supuesto, un Congreso muy debilitado, un Congreso que no se va a reunir sino cada 2 años. La idea es que se reúna lo menos posible y que le obstaculice al presidente lo menos posible su actividad como ejecutivo. Entonces, por eso el Congreso no se reúne sino cada 2 años y por un término corto de 150 días. De tal manera que el presidente va a reinar en forma absoluta, sin control prácticamente del Congreso, porque el Congreso no se va a reunir sino cada 2 años y por términos muy cortos. Alguien le dijo al señor Caro, dijo, pero lo que usted ha definido en la Constitución del 86 es un monarca. Ese presidente es un monarca. Y entonces Caro le dijo, sí, lástima que no sea hereditario. Es una lástima que sea electivo. O sea, él hubiera querido un monarca. Es decir, ahí está la mentalidad de este hombre conservadora, admirador de la España imperial, ¿sí? El imperio español, cristiano. Esa es la idea del señor Caro. Y luego, bueno, en fin, eso es, en términos generales, esta Constitución. Se restablece el poder de la Iglesia. Se va a establecer que la religión católica es la religión del Estado y que la educación va a quedar a cargo de la dirección de la Iglesia. A partir de ese momento vamos a tener que, por ejemplo, los libros, los textos de estudio de cualquier materia, matemáticas, llevan una cosa que se llama Nihil Ostat. El obispo del lugar dice que ese libro no contiene enseñanzas heréticas, que no contiene enseñanzas contra la religión y por lo tanto se puede publicar. Nihil Ostat. Nada osta para que se publique. Es decir, la Iglesia recupera el poder sobre la mente de los colombianos, su poder hegemónico para controlar la conciencia de los colombianos. Bien, esa es la Constitución del 86 en términos generales. Los defensores de esta Constitución van a decir toda la vida, durante todo el siglo XX, que esa Constitución evitó la guerra, que nosotros estábamos en guerras civiles con la Constitución del 63, a partir de la Constitución del 86 hemos alcanzado la paz. Grandísima mentira porque en la Constitución del 86 nace de una guerra civil, la guerra del 85, después los liberales excluidos del poder, a los cuales se les impide participar en elecciones, se realiza todo tipo de fraudes para que los liberales no puedan volver al gobierno ni al Congreso, pues hacen una primera intentona de revolución en 1894. Entonces tenemos otra guerra civil y finalmente, como quiera que ese poder hegemónico conservador va a trancar cualquier negociación que permita facilitar a los liberales algún principio democrático de participación, los liberales se van a lanzar a la peor de todas las guerras, que la van a perder, pero que es una guerra que va a causar unos desastres terribles, a la famosa guerra de los 1000 días. Una guerra que va a durar 3 años. Como consecuencia de esa guerra, pues en las condiciones de esa guerra se va a producir la separación de Panamá, no como consecuencia, sino aprovechando las condiciones de la guerra. Es una constitución que en el fondo también va a propiciar la ruptura de la unidad nacional, contra de todo lo que habían dicho contra la Constitución del 63. Pero peor todavía
Es una constitución que en los llamados artículos transitorios, esa constitución va a consagrar una serie de medidas autocráticas, dictatoriales, de un contenido reaccionario terrible. Estamos hablando del artículo K, M y N. Son artículos, esa constitución trae unos artículos transitorios que no van numerados, sino que van con letras. En esos artículos, por ejemplo, se permite que el presidente de la República sancione los delitos de prensa. Es decir, tenemos a un presidente de la República que va a actuar como un juez, que puede entonces, sobre pretexto de que un periodista ha calumniado a alguien o que un periodista ha atentado contra el orden público difundiendo noticias falsas, etcétera, ese periodista puede ser sancionado, o el periódico puede ser sancionado directamente por el presidente, no sin pasar por un juez. De manera que tenemos pues a un presidente que se arroga las funciones de los jueces. Otro artículo de la Constitución transitorio dice que el presidente de la República, los decretos que haya dictado Núñez, así se considere que son contrarios a la Constitución, tienen plena vigencia. Es decir, esto es una cosa terriblemente autoritaria y terriblemente dictatorial y terriblemente antidemocrática. Decir que todas las medidas que Núñez haya tomado, así se vea que sean contrarias a la Constitución, tendrán pleno vigor. Hágame el favor. Eso pues es la dictadura. Y se va a producir lo que se ha llamado la ley de los caballos, que le va a dar más facultades dictatoriales todavía al presidente. Ya va a estar el señor Caro, porque Núñez va a ser reelegido, finalmente se va a morir en la presidencia, aunque él no la ejerce, él se va para el Cabrero, allá a Cartagena, y desde allá sigue mandando a sus vicepresidentes. Y cuando hay alguna crisis, alguna cosa, pues regresa a Bogotá. En fin, pero en general manifiesta un cierto desprecio por el poder, después de que lo ha peleado toda la vida, ha sido un ambicioso, pero llega al momento en que ya es dueño del poder, entonces ya no le importa, y entonces, cuando muere él, que muere la presidencia, lo va a suceder el señor Caro como presidente, y se va a producir entonces en Cali la muerte de unos caballos. Y aparecen muertos ahí en un potrero. Entonces dice que fueron los liberales. Los liberales mataron a esos caballos. Y entonces se va a expedir por el Congreso, a propuesta de Caro, lo que llaman la ley de los caballos. Esa ley de los caballos le permite al presidente de la República expulsar del país a cualquier persona que el gobierno considere que atenta contra el orden público. Igualmente, se faculta al presidente para que cierre los periódicos, ejerza la censura contra aquellos diarios o periódicos que igualmente llamen a la rebelión, llamen a la insurrección, llamen a atentar contra el orden público. En virtud de la ley de los caballos, entonces, es decir, que puede el presidente expulsar del país a que le dé la gana, van a ser expulsados del país, pues, expresidente de la República, gente prestigiosísima y honorable y brillante, como don Aquileo Parra, que había sido presidente de la República, como Santiago Pérez, también había sido presidente, como el poeta Vargas Vila, que también es expulsado. En fin, en virtud de la ley de los caballos. Se cierran periódicos, como un periódico llamado La Regeneración. Ese título demostraba que ese periódico era pues amigo del gobierno, se llamaba La Regeneración. Sin embargo, publica no sé qué noticia que no le gusta al gobierno y lo cierran. Un periódico amigo. En fin, todas las tropelías que ustedes imaginen
se han cometido bajo ese gobierno de la regeneración de Núñez y de Caro. Es el momento en que los liberales se refugian, lo que queda del liberalismo, se refugian en la Universidad Externado de Colombia. El externado surge ahí como un refugio de los perseguidos políticos. El Externado de Colombia es una universidad que nace en esta época y que nace fundada por elementos del Partido Liberal, que no les queda sino refugiarse en la academia frente a la persecución de la regeneración. Bien, como veo, muy poca asistencia hoy. No estamos sino apenas 9 personas de las 15 o 16 que normalmente nos acompañan. Voy a dejar ahí la sesión de hoy. Abro el debate para quienes quieran hoy intervenir. Y espero pues que les haya servido esta sesión de hoy. Profe, lo que noto, lo que he explicado en toda la clase y todos estos autores que han tomado historia en el país, es porque cada quien rasca su propia conveniencia. Incita a sus trabajadores, porque es que con eso de que yo soy tu patrón y por mí es que nada te faltará y tienes que hacer lo que yo te diga, te armo y vas para la guerra sin son ni ton, porque a la final los muertos lo terminan poniendo son los pobres y los favoritos pagan cárceles así como Andrés Felipe Arias en zonas bien protegidas, en zonas los demás como el Príncipe, todo este suceso que siempre viene a todas las conveniencias de esa clase alta, y la clase pobre es la que siempre termina sufriendo todos estos desmanes de la guerra, toda la miseria, y la verdad es un círculo vicioso que no hay. Sí, no, realmente esta historia de Colombia es una historia tan, como usted lo hizo muy bien, una historia circular. Estamos siempre en lo mismo, ¿no? No salimos de los mismos vicios, los mismos conflictos, las mismas contradicciones, la misma violencia. Es como atados a una noria, ¿no? Todo el tiempo dando vueltas en lo mismo, ¿no? Sí, profe. Dígame. Yo diría que sí, siguiendo en el orden de idea de lo que usted está planteando, es decir, Colombia no apareciese que nunca hubiese tenido proyecto de nación. Lamentablemente, pues es como un quítate tú para ponerme yo de los partidos, de partidos minúsculos, poco visionarios. No ha habido tolerancia entre el uno y el otro. Es decir, cuando hay al menos unos puntos intermedios, unas cosas que desde el punto de vista ético digan, hombre, Colombia está proyectada por aquí, bueno, sí, el sesgo ideológico de ustedes es este, yo estoy manejando ahora, y o sea, que haya una cosa central, estructural, que permita decir, el progreso de Colombia es este, y bueno, la democracia dice que en un tiempo gobierna uno y en otro tiempo gobierna otro, pero lamentablemente es como una cosa muy mezquina, como de muchas agallas, como de mucha hambruna de parte de los políticos que están de turno, y entonces no hay, realmente es como un barco que unos le dan a la derecha, otros le dan a la izquierda, y tiende a dar vuelta allí, dar vuelta, y no hay una brújula, no hay un norte, no hay un puerto seguro a dónde llegar. Lamentablemente, parece ser, mire, que todo este recorrido que usted nos trae muy valioso para recordar nuestra historia, evidencia es eso, y no creo que hayan cosas diferentes en las que usted nos va a seguir abordando con la guerra de los 1000 días y con toda la del siglo XX que sigue hasta nuestros días, porque eso es lo que pareciese que fuese una suerte, pues una cosa ya de predestinación. De todos modos, así sea utópico, uno no pierde el sueño, ¿no? Uno no pierde la idea de que en un mañana las cosas podrían ser un poco mejor. No obstante, uno visiona que, por ejemplo, de llegar a la presidencia Petro, va a hacer unos cambios estructurales y eso les va a doler a los otros y van a hacer lo imposible por no dejarlo gobernar.
y va a ser un cuento y volverá con el tiempo a montarse y otra vez a derogar cosas. O sea, pareciese que fuese un aspecto dialéctico en la historia, unas contraposiciones, unas disyuntivas, unas confrontaciones, pero que uno se pone a observar cómo otros países logran salir adelante, que también hay diferencias de partidos así, o que son de extremos, pues, pero que, hombre, hay unas reglas básicas, unos puntos intermedios que permiten que esos países hayan salido adelante. No perdemos la esperanza, pero bueno, quería opinar eso en el sentido de que es como la radiografía de la historia que le permite a uno opinar así. Gracias. Sí, eso lo llamaban los griegos el fatum, ¿no? Es decir, una ¿El qué, perdón? predisposición. Ah, el fatum. ¿Se le llamaban los griegos el qué? Fatum. F-A-T-U-M. El fatum, es decir, la fatalidad, para decirlo en una sola palabra. La fatalidad, de ahí viene fatalidad. Es decir, estamos condenados a repetir permanentemente la misma historia, ¿sí? De violencia, de exclusión, de confrontación, de unos partidos con respecto a otros, de la falta de tolerancia, en fin. Sí, hay cosas que, por ejemplo, se me escapan. Es muy difícil en tan corto tiempo uno recordar todo y poderlo plantear, pero mientras el Partido Radical, los liberales estuvieron en el poder, utilizaron mucho el fraude para impedir que los conservadores ganaran las elecciones. Y de ahí salió una expresión que hemos seguido utilizando durante mucho tiempo, que es la de que el que escruta elige, ¿sí? Como el sistema electoral lo manejaba el gobierno, pues simplemente hacía los fraudes para impedir que los conservadores llegaran al poder. Cuando los conservadores con Núñez y Caro llegan al poder, entonces van a hacer lo mismo, van a impedir a través de fraudes, pero a través también de violencia y de represión, que ese liberalismo que ha perdido la guerra y que ha sido excluido y que se ha hecho una constitución en contra de ellos, que ese partido vuelva al poder. Durante todo este periodo, durante todo el periodo de 1886 hasta el comienzo del siglo XX, hasta 1903, solamente llega al Congreso de la República un liberal, Rafael Uribe Uribe, el general Rafael Uribe Uribe. Solamente un liberal. El resto son congresos conservadores. Porque ese es el otro tema. Entonces resulta que Núñez y Caro, que se unen para destruir la Constitución del 63 y para imponer este orden reaccionario, van a fundar ambos un nuevo partido que se va a llamar el Partido Nacional. Ese Partido Nacional, pues, lo conforman liberales independientes de Núñez y los conservadores de Caro. Finalmente ese Partido Nacional se disuelve y van a quedar solamente los conservadores mandando, el Partido Conservador, que a su vez también se va a dividir, ¿no? Y van a aparecer personajes como un tipo muy interesante, Martínez Silva, el doctor Martínez Silva, que ese sector va a buscar conciliar, va a buscar alianzas que permitan que el Partido Liberal pues no sea excluido de la vida pública, de la vida política. Van a buscar conciliación. Ese sector, Caro lo va a desterrar, lo va a odiar, lo va a excluir, lo va a barrer, para decirlo en una sola palabra. Es decir, nada de conciliación, nada de acuerdos, nada de diálogo, nada de transacciones. Es decir, es el uribismo puro, para decirlo en una sola palabra. ¿Sí? Es el uribismo. ¿No? Nunca no vamos a conciliar, no vamos a transar, no vamos a negociar, no, nada. ¿No? Ese fue el tema. Realmente, mire usted cómo esto se va, usted tiene toda la razón. Lo mismo también lo que decía, ya se nos fue, ¿qué se hizo? Se fue. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Olmos, Carlos Olmos, se fue, ¿no? Se fue.
Sí, esto es un eterno retorno, ¿sí? De eso hablaban también los griegos, el eterno retorno de todas las cosas, ¿no? El eterno retorno, volvemos siempre a lo mismo, la violencia, la intransigencia, la negación de cualquier intento de conciliación, de acuerdo, de diálogo, lo mismo, desde ahí venimos. Bien, entonces, como quiera que ya no tenemos un quórum medio decente, vamos a suspender por el día de hoy. Entonces, les agradezco su asistencia a todos los que han llegado y les deseo muy buenas noches y que descansen. Y nos estaremos viendo mañana con la continuidad de nuestro proceso de desarrollo de la historia crítica. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.